noches, descubriendo juntos la Biblia. Les da la bienvenida y así que mientras van conectándose vamos cantando un cántico a mí me encanta este cántico. Se titula Toma mi ser, Señor, y dice así. Si alguno lo sabe, algunos conmigo al canto mientras vamos conectándonos. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Que abundante sea tu poder en mí, que abundante sea tu poder en mí. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Que abundante sea tu poder en mí, que abundante sea tu poder en mí. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Amén. Este es un cántico de súplica pidiendo que Dios pues toque nuestra vida, toque nuestro corazón y ministre en nuestro corazón. La última parte dice: que abundante sea tu poder en mí, que abundante sea tu poder en mí. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Amén. Que esta noche la mano del Señor esté con nosotros. Les damos la bienvenida. Quien les habla, Paco Cóndor y Merian Cóndor. Que tengan buenas noches, bienvenidos una vez más. Gracias porque tienen, ¿no?, ese corazón dispuesto para aprender más de nuestro Padre, y que nos alegra que estemos juntos aquí reunidos así virtualmente a lo lejos de diferentes lugares. Y es una alegría compartir el mismo gozo, el mismo amor, el mismo anhelo para conocer más de nuestro Padre. Y una vez más, bienvenidos. A ver, tenemos algunos saluditos, creo. Sí, claro. Bueno, tenemos primero el saludo de Smelly, quien nos dice: buenas noches, hermano Paco y María. Bendiciones. Buenas noches, Buenas noches, Smelly. bienvenida y que el Señor también igualmente te bendiga y que la bendición también de su palabra en esta noche sea abundante para nosotros. Así es. También tenemos Teto nos dice: buenas noches, hermano Paco y María. Bendiciones, bendiciones, Teto. Ajá, bendiciones, Teto, y igualmente bienvenido y un abrazo grande para ti, que siempre ahí estás conectado. Es Meli también, todos los días. Meli, todos los días. Melissa, ahora nos dice Melissa: buenas noches, hermano Paco, hermana María, y todos los hermanos y hermanas también. Dios les bendiga muchísimo.
Así que Melissa también no solo nos saluda, sino también saluda a todos los hermanos que están Reunidos conectados, juntos, ajá. ¿no? En cada uno de sus casas, no pero igual conectados en un mismo corazón, en un mismo espíritu, como dijo el apóstol Así Pablo. es. Amén. También saluda. O sea, mi abuelita nos dice, mamá Felicia nos dice buenas noches, Paco y Miriam. Dios les bendiga mucho. Gracias, Mamá mamá. Felicia, También buenas muchas noches, bendiciones, bendiciones. gracias por tu presencia, como todas las noches, y por tus oraciones también, Sí, mamá, gracias. Así gracias. que un abrazo grande de acá y muchas bendiciones. Sí, nos alegra, ¿no? Porque mi abuelita está lejitos de nosotros, no podemos ir a visitarle ahorita por esta situación, Ujú. para evitar cualquier contagio, lo que sea, pero ahí nos alegra que estamos ahí comunicándonos siempre, eso Comunicándonos. es lo más lindo. Ajá. También Adriana Shalomi, Adriana, muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga y los guíe. Hoy nos dice Adriana. bendiciones, Adriana. Bienvenida Adriana y bendiciones. Amén. Igual también, no solo a nosotros, sino a ustedes también les guíe, porque solo el Espíritu de Dios nos puede guiar a la verdad. Así Amén. que no solo yo, sino también todos juntos vamos a ser guiados esta noche por el Espíritu Santo. Así Y es. también tenemos a la hermana Gloria, Salvatierra, Bendiciones, bendiciones. hermana. Ella nos dice bendiciones, hermano Paco y María. Bendiciones, Igualmente para ti hermana. bendiciones, bueno, de tiempo. Es una alegría, Es una ¿no? Una alegría alegría. tenerte, ajá. Así que saludos en casa para tu esposo, tus hijos, ¿no? Toda la familia, tu mamita. Que Dios les bendiga grandemente. Ajá. ¿Quién más tenemos? Jordan Romario Aldana Condo nos dice saludos a la Fundación Musiel. Ajá. Buenas noches, Jordan, bienvenido. Y sí, saludos a la Fundación Musiel. No conocemos esa fundación, pero Ujú. sí están escuchando. Saludos de parte de Claro, Jordan. claro, Y sí, son sí. bienvenidos todos, son Claro, la bienvenidos. Fundación UCIEL, bueno, nosotros también, ya nos vas a contar, pero desde ya nosotros ya les extendemos nuestras bendiciones, un abrazo Saludos. caluroso para ustedes y, Amén. y en primer lugar para ti, Jordan, que te estás comunicando, ¿no? A Ajá. través del chat De los de comentarios. los comentarios, Ajá. ¿no? De los comentarios, ¿no? En este Sí, caso. y bueno, a los que se unen por primera vez, les comentamos, ¿no? Hemos tenido un cambio de horario, ahora es de lunes a sábado a las 8 de la noche. Siempre transmitimos en vivo por la página Descubriendo Juntos la Biblia, quizá por YouTube también estamos publicando los vídeos. Ujú. Si nos escuchan por YouTube también pueden conectarse por Facebook a la página Descubriendo Juntos la Biblia. Y en vivo estamos de lunes a sábado, hora de Perú. Entonces esperamos también que vengan al Facebook y se conecten. Y Ujú. los de Facebook, bienvenidos una vez más y los esperamos de lunes a sábado. Lunes a sábado. Amén. Mira, Jordan nos explica, nos dice, es una organización cristiana de ayuda social a las personas más necesitadas. Oh, qué bueno. Qué alegría Es que una alegría saber que hay una organización, ¿no? Cristiana que esté extendiendo su ayuda, ¿no? A las sí, personas más necesitadas, porque esa es la labor de la iglesia. En realidad, eh, eh, o sea, si estamos bien es cierto, llamados. felicitamos, ¿no? El trabajo de la organización, pero esa es la labor de la iglesia, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso también vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y qué bueno, es una alegría saber que hay una organización Cristiana. dedicada Ajá. cristiana a eso, pero las iglesias, las religiones, mejor dicho, en general, normal, Dios pide que las religiones se dediquen a eso, a extender la ayuda social. Claro, esa es la verdadera religión, ¿no? Y esa es la verdadera religión, Así correcto, es. ¿no? Ya, entonces, felicitaciones Jordan por todo eso, ¿no? Ujú. Ya, y tenemos también a Mireya Cabrera, que nos dice buenas noches, bendiciones. Igualmente, Bendiciones. bienvenida Mireya, y un abrazo de acá de Perú hasta Panamá, ¿no? Bendiciones, así Bendiciones, es, ajá. y esperamos que, bueno, ya se ha ido conectando estos días, ¿no? Y también esperamos todos los días, sí, para aprender juntos, descubrir juntos. Descubrir juntos. Así es. Bien, qué bueno, y qué bueno tener estas conexiones tan Internacionales. cercanas y tan distantes, ¿no? Ah, Fuera del país y todo eso, y nos alegra que hay ese amor por la palabra de Dios. Hoy día estamos con un nuevo capítulo, ¿no?
que es en este caso el capítulo 20 de Génesis, ¿ya? Génesis, capítulo 20, vamos a encontrar con Abraham, otra vez tropezando con la misma piedra, ¿ya? Bueno, no le voy a titular así, pero es una mención que yo les voy a dar, que Abraham otra vez tropieza con la misma piedra, ¿no? Entonces, Lo que nos pasa. lo que a veces nos pasa, ¿no? Pero hoy día es Abraham y Abimelech, ¿no? Es un rey, el cual vamos a ver. Pero vamos con un repaso, ¿no? Un repaso El tema de ayer. el tema de ayer, ¿no? Preguntas, para no olvidarnos la lección de ayer. Ujú. Ah, mira, Ay, nos hermana dice una Gloria. Gloria. Ajá, claro, Sí, claro, saludos para la hermana La Teófila. De hermana verdad, Teófila, es saludos desde acá, así es. De desde verdad, casita. a la hermana le apreciamos tanto. Es una mujer muy, muy prudente. No sé, nos inspira, nos da alegría. Hasta, ¿no? Hasta siempre que la hemos visto, en cualquier situación ella está contenta, nos está saludando. Y bueno, esperemos que se encuentre bien y le enviamos saludos también desde acá, ¿no? Claro, Ah, saludos que Dios desde la acá y bendiga. bueno, que Dios la bendiga grandemente y de acá nosotros también la extrañamos como hermana en Cristo que siempre ha estado, ¿no? Cuando estábamos viviendo cerca, bueno, ha estado Ahí está. en la vecindad y todo eso, ¿no? Ujú, sí. Ajá, así que un saludo cordial para ella. Preguntas, decíamos, preguntas del día de ayer. Ayer hemos tocado el libro de Génesis, capítulo 19. Vimos cuando Dios rescató a Lot, cuando vino la destrucción sobre Sodoma, el juicio sobre Sodoma, y cuando Lot se fue a vivir con sus hijas lejos, lejos, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas nada más. Ujú. Ahí está. Uciel ahí nos está dejando El link de la el link de la página. página. Claro. Muy bien, gracias Claro. Uciel. Gracias por el link que nos dejas y también para los demás que están conectados. Ahí hay una página De la de la Fundación Fundación UCIEL. Uciel, ¿no? Bien, Jordan, Jordan, gracias por dejarnos el el enlace. enlace, ¿no? Ahí, ajá, De la claro. página de Uciel. Bien, gracias. Entonces, la pregunta entonces va a estar basado uno, sobre el tema de Lot y su familia. Veamos, a ver. La pregunta es, Lot, ¿a quiénes recibió en su casa? Ya. ¿A cuántas personas recibió en su casa? Primera pregunta. Ya, Lota, ¿cuántas personas recibió en su Recibió casa? en su casa. Ya. Ujú. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Sus hijas eran casadas? Para los que han estado atentos, va a ser Claro. muy facilito esto. Ajá. Los que han estado atentos, la pregunta es, ¿sus hijas eran casadas? La tercera pregunta. ¿Sus hijas de quién tuvieron hijos? Bueno, cada uno tuvo un hijo, entonces, las hijas de Lot, ¿de quién tuvieron hijos? Esa sería la tercera pregunta. Para refrescar, ¿no? Ujú. Para refrescar la lección de ayer. Ya Adriana Shalomi nos está respondiendo, ¿no? Ya nos está respondiendo Adriana y nos ha dejado la respuesta a la primera pregunta. Ujú. Pero vamos a dar oportunidad todavía que ustedes, Continúen los contestando. demás, ¿no? Continúen contestando para poder tener las respuestas, ¿no? Y vamos a ver, refrescando, más allá de cualquier competencia que haya entre contesten cinco, pero es importantísimo que simplemente contesten para que nos ayuden, que se quede la lección, ¿no? de ayer. Claro, reforzar. Reforzar. Ya. Bien. Ujú, ya, nos van dejando, mientras van dejando las respuestas, ¿qué te parece si Entonces oramos. Gracias, amado Padre,
por este hermoso día, por tenernos con bien, con salud. Gracias porque tú nos permites estar aquí juntos. Sí, Señor. No quizás cerca, sino cada uno es de sus hogares, Padre amado, pero todos en este mismo tiempo venimos a buscarte, a aprender más de ti, a conocerte, a saber qué nos dices en tu palabra, qué nos aconsejas, qué nos ordenas, cómo nos instruyes, cuáles son tus propósitos para nuestra vida también, Padre amado, y cómo nos corriges. Gracias, Padre Santo, por toda tu palabra, por tu santa palabra. Guíanos, Padre amado, con tu Santo Espíritu para entender lo que nos quieres decir, lo que nos quieres hablar a cada uno de nuestros corazones. También tú sabes la situación de nuestros corazones, lo que necesitamos, esa respuesta, esa palabra. Ayúdanos a entender según tu voluntad, Padre amado. También dejamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas en tus manos. Tú pon en nosotros la paz, el gozo, la alegría para que podamos aprender tu palabra con buen ánimo también, Padre amado, y que lo podamos guardar en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica una vez ya teniéndolo en nuestro corazón, en nuestra mente. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces leemos Génesis 20. Génesis capítulo 20, sí. Ya, nos dicen Abraham y Abimelech. Ujú. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo, Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿por qué no has hecho? No, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas
y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Esto también está interesante. Bien. Tropezó de nuevo. Entonces, pero vamos acá a las respuestas que nos van dejando antes de continuar con la lección del capítulo 20 de Génesis, ¿ya? Vamos a primero ver, acá tenemos ya las respuestas. La primera respuesta que nos dejó fue la de Adriana, ¿no? A ver, vamos a ver. Adriana nos respondió que eran 2 ángeles que llegaron a la casa de Lot, ¿correcto? Si se recuerdan, habían salido 3 ángeles de la casa de Abraham en dirección a Sodoma. Un ángel no sabíamos dónde se quedó, o puede ser que no se acercó a la casa de Lot, no sabemos, pero 2 ángeles llegan a la casa de Lot, ¿no? Ya. Ajá. Y luego tenemos, ¿quién más nos responde sobre la primera pregunta? Melissa también nos dice, Lot recibió 2 ángeles en su casa, por supuesto. ¿Y quién más nos contesta? Mireya nos contesta, sobre eso es la otra pregunta. Ya. Tenemos a Adriana y a Melissa, quienes nos responden, ¿ya?, sobre la primera pregunta. Correcto, ¿no? Y entonces esa la tenemos en el capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Correcto. 2 ángeles que llegan, ¿para qué? Para rescatar a Lot, ¿no? Y su familia, y a la vez, bueno, participar en el juicio prácticamente de Sodoma y Gomorra, ¿no? 2 ciudades que fueron destruidas por esta catástrofe grande que cayó. Ahora, a la otra pregunta que hicimos, ¿no?, es, ¿sus hijas eran casadas? A eso nos contesta Adriana, nos dice, no eran casadas, correcto. Es más, nos dice ahí Lot que sus hijas eran vírgenes, no eran casadas, pero tenía yerno, ¿se recuerdan? Pero tenía 2 yernos, ¿se recuerdan, cierto? A ver, me contestan, ¿ya? ¿Tenía o no tenía yerno Lot? A ver, por ahí sí me contestan, si tenía o no tenía. Mientras vamos viendo acá. Ajá, 2 ángeles, las hijas de Lot, ya, listo, ya. Esa es la segunda pregunta. Ya, mientras van contestando si tenía o no tenía yernos Lot, vamos a ver el saludo de María Arisa, quien nos saluda desde Colombia. Buenas noches, bendiciones, amigo Paco y Mari, dice. Así que, bendiciones, María. Gracias por conectarte desde Colombia, Cúcuta. Un abrazo grande. Ajá. Teto, ahí está la respuesta de Teto. Nos dice, sí, tenía yernos, correcto. Entonces, ¿Lot tenía yernos? Sí, tenía yernos. Las hijas de Lot no eran casadas, eran vírgenes. Entonces, ahí vendría, claro, 2 yernos por cada una de las hijas, ¿no? Pero ahí viene la tercera pregunta. Si las hijas eran vírgenes, ¿cómo que tenía yernos? ¿No? ¿Cómo que tenía yernos? Incluso quería salvarlos Lot. Si estas chicas eran jóvenes y vírgenes. Entonces, a ver si van contestando. Ajá. Esmeli también nos dice, sí, tenía 2 yernos, ¿no? 2 yernos. A ver, me responden ahora, ¿cómo es eso que tenía yernos si las chicas eran vírgenes? Ajá. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a la tercera pregunta, ¿no? Que dice, las hijas de Lot tuvieron hijos de su propio padre, nos contesta Adriana, ¿no? Ya. Mireya también nos dice, las hijas de Lot tuvieron hijos de Lot, su padre. ¿Quién más nos contesta? Ajá, ya tenemos las 2 respuestas, ¿no? Las 2 respuestas, que sí llegaron a tener
cada uno un hijo de su padre. Uno fue Moab, el padre de los moabitas, y el otro fue Ben-Ami, el padre de los amonitas. Eso también está consignado acá. Así que, ahora, me terminan de contestar a la pregunta, ¿cómo es eso de que tenía yernos si tenía hijas vírgenes? A ver si por ahí alguien me dice algo. A ver, esperamos o vamos leyendo. Claro, ajá. Mientras ustedes contestan esa pregunta, ¿no? Mientras contestan esa pregunta, ya, les quiero hacer ya como una introducción a la escena del capítulo 20. Como ustedes se recuerdan, ya Abraham había tenido un episodio parecido a lo que ahora hemos leído del 20 con Faraón. Para entonces Sara era más joven, pero ahora ya estamos teniendo una Sara de 90 años. Eso es lo que nos dice acá en el capítulo 18. ¿Ya? Sara ya tiene 90 años, ¿no? ¿Ya? Y Abraham ya está cerca a los 100. ¿Ya? Pero Abraham llega en Abimelech, porque dice, partió Abraham de la tierra del Negev, ¿ya? Y acampó en Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, ¿no? Entonces, ahí es donde ocurre esto, ¿no? En que Abimelech, que era rey de Gerar, Abimelech, rey de Gerar, ¿no? Entonces, tomó a Sara. ¿Por qué? Porque Abraham decía, es mi hermanita, ¿no? Entonces, y otra vez Abraham miente sobre su esposa, ¿no? ¿Por qué? Bajo la misma historia, que tenía miedo por la maldad de la gente, porque la gente no tenía temor a Jehová, ¿no? Entonces, respuestas, no tengo. Ya, antes de continuar, entonces vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo es eso que tenía yernos y sus hijas eran vírgenes, ¿no? A ver, yo les digo así, ¿no? Mira, nosotros decimos así, hablamos de esta manera, que los yernos se dicen cuando todavía nuestros hijos se casan. Bueno, hablando de mujeres, yernos, y cuando se trata de varones, nuera, ¿no? Ya. Entonces, decimos que son yernos cuando nuestros hijos se casan. Pero acá estas chicas no estaban casadas, eran vírgenes, estaban viviendo con su papá. Pero ya lo consideraban como yernos a los enamorados o novios comprometidos, ya eran yernos, ¿no? Entonces, vemos una manera de pensar diferente en la Biblia a la manera de pensar hoy en día que tenemos, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos la idea que todavía tiene que casarse, tiene que pasar la ceremonia. Es más, algunos quieren que pasen las dos instituciones, la iglesia y el municipio. Y recién es considerado, como dicen, bien casado, dicen, ¿no? Bien casado, bien, ya, con todos los de la ley, decimos, ¿no? Entonces, pero bueno. Pero acá estamos encontrando un pensamiento diferente, ¿no? Que las chicas tenían ya sus parejas, sus novios, pero sin embargo ya eran considerados yernos de Lot. Claro, normal estamos en la transmisión, ¿verdad? Sí, claro, estamos en la transmisión. Acá está la... Ay, Estamos conectados, por supuesto que si nos están viendo, sí. Díganos que sí están. Sí, porque tenemos miedo de que se corte. Porque ya nos ha como pasado ahí. que se cortó, ¿no? Ya, correcto. Entonces, ahora, eso era como una explicación a lo que habíamos estado hablando sobre los dos yernos de Lot, que al final se quedaron, no quisieron ir con Lot. Al final solamente salieron de Sodoma y Gomorra, Lot, sus dos hijas y su esposa. Que al final la esposa también se quedó en medio camino porque se convirtió en estatua de sal. Entonces, ahora, volvamos a lo que estamos hablando acá de Sodoma y Gomorra.
perdón, de Abraham y Abimelech. Terminamos yo con Sodoma y Gomorra y ahora hablamos de Abraham y Abimelech. Entonces, Abraham le vuelve a mentir, le vuelve a decir, en este caso ahora a Abimelech, que Sara es su hermana, y Abimelech, que seguramente la ve todavía, pues, a pesar de sus 90 años, supongo que Sara estaba, pues, todavía no estaba, pues, muy envejecida, ¿no? Estaba todavía hermosa, ¿no? Como para que le quiera tomar Claro, como su esposa. estaría como de 50 años de ahora o de 60, exagerando, no creo que haya sido más. Entonces, de tal manera que Abimelech la codició como esposa, ¿no? Ajá, a Esmeli nos dice, sí, todo va bien, hermano. Perfecto, Muy bien. perfecto, el internet. Y Fernando Peñalosa nos dice que sí tenía, ajá, sí tenía. ¿Sí tenía esposo? ¿O Ajá. A ver, si nos aclaras a qué te refieres, Fernando, con sí tenía. A ver si nos escribes un poquito más. Gracias, pero para saludarte, Fernando. ¿No? Fernando, de tiempo yo también, de tiempo sé de ti, así que un saludo, yo desde acá un abrazo grande, ¿no? Gracias y bendiciones por estar atento. Pero escríbenos un poco a qué te refieres con sí tenía para entenderte. ¿Ya? Entonces vemos que ahora en el versículo, ¿ya? En el versículo 3 dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. En su sueño se le presenta Dios y le dice que es muerto a causa de la mujer que ha tomado. Y Abimelech, bueno, responde a Jehová, le dice, ¿matarás también al inocente? pero porque él ha sido engañado? Él no Claro, sabía. él no sabía, ¿no? Ya. Entonces, y todavía dice, no, no me dijo él que es mi hermana, y ella también dijo, él es mi hermano. Yo he actuado con sencillez del corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, le dice al Señor, ¿no? Y Dios le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí de esa manera. Entonces dice, no he permitido que la tocases, ¿no? Ya. Claro, ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no? Y la justicia también. Claro, y la advertencia, ¿no? O sea, es increíble que detrás de una mentira, ¿ya? Dios está siempre atento, ¿para qué? Para que uno no peque. Y cuidando a los que tienen ese sencillez de corazón, ¿no? Esa sencillez de corazón. Claro, y fíjate, mira fíjate que cuando Caín estuvo tentado a matar a su hermano, igualmente También le el Señor se advirtió. acercó, le dijo, pero el pecado está ahí, Está a la te va a tentar, puerta. está a la puerta, pero tú puedes controlarlo, Te puedes tú puedes señorear. dominarlo, tú puedes enseñorear sobre el pecado y lo puedes dominar, pero en este caso Caín No. se abalanzó contra su hermano y pecó, ¿no? Pero acá vemos a Abimelech que tiene temor, a pesar de que él vivía en un lugar donde la gente no tenía temor de Jehová, dice acá más adelante Abraham, ¿no? Pero Abimelech tuvo temor y ¿qué hizo? Dice, le dijo al Señor que él lo ha hecho con sencillez de corazón y con limpieza. ¿No? Entonces Dios le dice, ahora devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Ajá. Es que, entonces el pecado era más grande todavía, porque era profeta, era siervo de Dios, era su ¿cómo se dice? Un hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿Abraham pudo haber sido el primer profeta o habría sido Noé Noé también? también Noé fue profeta. también, ¿no? Noé también era profeta. Noé también era profeta. Enoc también fue profeta. Enoc también. Enoc también fue Entonces, profeta. una de las características más de Abraham que era profeta. Él era profeta. A seguir anotando sus Se iban características. acabando características. Entonces, Abraham, ¿ya? ¿Ya? Si bien es cierto, él comete ese error de mentir a Abimelech ahora, aparte de Faraón, pero Dios estaba detrás para cuidar de que ni Faraón
ni Abimelech, a pesar que no eran siervos de Dios, a pesar que no eran estos, ¿cómo se puede decir? No eran muy, que digamos, muy temerosos, seguidores de Dios, ¿ya? Pero siempre pensarían en Dios, supongo, ¿ya? Pero estuvo para decirle, ten cuidado, ella es esposa de este profeta Abraham. O sea, Dios tiene misericordia de los que Claro, le sirven o los que no, también de ambos. claro. Entonces, es difícil decir, ¿no? Es difícil decir, yo no sabía, que muchas veces pasa, ¿no? Yo no sabía, que muy pocas veces puede pasar. Mayormente, generalmente sabemos, a pesar de que no hayamos estado siguiendo al Señor, siempre de alguna manera Dios nos advierte, aunque no directamente, hasta por boca de otra persona, nos advierte que no hay que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Y entonces, en ese escenario es cuando Abimelech se despierta, le llama a sus siervos, ¿no? ¿Ya? Y le dice a todas estas cosas, dice estas palabras en los oídos de ella, todo lo que le dijo Dios, incluso lo que le dijo Dios, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mira, cuando dice tuyo está incluyendo sus siervos. ¿Ya? Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú. Y eso le cuenta a los siervos. Y dice, los hombres temieron en gran manera. Ahora, encontramos a estas personas, ¿no? Asustados, aterrorizados, ¿ya? Porque lo que hizo su amo, Abimelech, ¿ya? Rey de Gerar, ¿ya? Les iba a afectar a todos. Y se asustaron. Y yo sé que en ese momento se apresuraron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Algo hay que hacer, ¿no? Porque si te dijo que la devuelves, ya, Abimelech, hay que devolverle, ya. Ni te demores, ¿no? Ni te demores, porque no queremos que nos pase algo, ¿no? Entonces, en ese instante, dice, llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Mm? ¿En qué pecado yo contra ti que me has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Pero mira la palabra que dice, tan grande pecado. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿no? Yo les hago la pregunta a ustedes, que también estamos estudiando, ¿cuál era el grande pecado de Abimelech? Estamos hablando, tratando de entender los pecados, la voluntad de Dios. Es necesario que tengamos respuestas, porque si no tenemos respuestas, de nada sirve nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora viene la pregunta para ustedes que me están escuchando. ¿Cuál fue el grande pecado el que está hablando acá Abimelech? Porque él le dice a Abraham, le reclama, le dice, ¿ya? Dice, has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Entonces, Fernando. Fernando Arias, Fernando Peñalosa nos dice, sí, tenía 2 yernos, claro, por supuesto, Fernando, tenía 2 yernos, ajá. Tenía 2 yernos, uno de cada uno de sus hijas, ¿no? Lot, ¿no? Lot tenía, correcto. Gracias, Fernando, gracias. Entonces, respondan a mi pregunta. ¿Cuál fue el grande pecado? ¿Cuál fue el grande pecado que iba a cometer, ¿no? Abimelech, ¿no? Ya. Me contestan mientras yo voy continuando con la narración de acá de la historia entre Abraham y Abimelech. Entonces, Abimelech termina de preguntarle diciendo, ¿qué pensabas para que hiciese esto? ¿En qué estabas pensando, hombre? Como quien dice, como quien le sacude y le agarra, ¿qué estabas pensando tú, no? Como esa publicidad, esa propaganda que decía, ¿qué tenías en la cabeza? Claro, ¿no? Eso es lo que a veces decimos, ¿no? Pero ¿qué tenías en la cabeza? Y como que a veces eso es lo que le está reclamando, pero de una manera así tan persuasiva y casi se puede decir con un grado de enojo, porque no era una situación, como se dice,
No, o sea, Ni para broma, porque el temor le había caído a Abimelech cuando Dios en su sueño le dice, vas a morir. claro, porque ellos no temían, conocían y sabían el poder de Dios y la magnitud también de lo que Dios podía hacer contra quien se metía con sus hijos o pecaba, ¿verdad? Claro, pero en este caso, cuando Dios se le presenta en sus sueños, se hace peor todavía el temor. O sea, que si Dios no se hubiera presentado y se hubieran enterado, por lo menos, claro, le hubieran reclamado, ¿qué pasa, Abraham? ¿No? Pero no hubiera ido más allá, pero Pero no que hubiera se llegado al temor. Pero ahora, presente, ¿no? cuando Dios se le presenta en el sueño, esto ya se hace como una bomba, pues, y al final, asustados todos, y van a reclamarlo, ¿no? Porque no solo estaba Abimelech, supongo, estaba rodeado de sus siervos y todos ahí reclamando y mirando, pues ya que dice Abraham, ¿no? Ya que responda, ¿no? Pero Entonces, era como que no, porque era como si quizá habría pensado, ¿por qué me quisiste hacer algo malo a mí? ¿Por qué me quisiste hacer caer? claro, ¿No? claro, es como reclamar, como decís Ajá. caer, ¿no? Es como entonces ahí se arma un interrogatorio, así como se dice, de reclamo, de Confrontándole. confrontar esto, ¿no? Ajá. Ajá. Ya, a ver, un ratito. Jonathan nos saluda y nos dice, Dios los bendiga, hermanos. Gracias por compartirnos sus enseñanzas. Jonathan, a ti también te Muchas agradecemos, bienvenido. gracias. Gracias también a ti por estar Bendiciones. conectado y también ustedes aporten, también lo que sepan, aporten, ¿no? Y también lo que quieran, tengan dudas, pregunten. La pregunta no es al final todavía, pueden preguntar al inicio, a medio camino, en cualquier momento, que corran la pregunta para no olvidarnos, porque a veces decimos, que termine, voy a preguntar, y se nos va. No, Claro. ni bien viene a vuestra cabecita una duda, escríbanlo y ya, manda. Entonces, así las preguntas vamos contestando. Ya. Smeli nos está contestando, dice, porque Abraham mintió haciendo pasar a Sara como su hermana. Ajá, ya, ahí está cerca. Algo más ahí le falta, algo más ahí, por ahí alguien mete la sazón o algo más aclara. ¿Cuál fue el grande pecado? A ver, vamos a ver. Ajá, ya, a ver. Vamos a seguir avanzando. Eh, y Abraham responde. Ahora sí, vamos a escuchar la respuesta de Abraham a Abimelech en este interrogatorio, pero así acucioso, entre enojado y con miedo, porque también yo pienso que le tendrían miedo a Abraham. Ya, le están Claro. reclamando, pero con miedo, porque si le tocan o si le dicen algo fuerte, quizás otra vez Dios se enoja y suacatán. Adiós, ¿no? Sí, porque sabían que Dios estaba con Abraham y no podían hacerle A nada. eso vamos, porque era profeta de Dios, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, acá esta situación era bastante extraña, porque no era normal. Si hubiera sido cualquier otra persona, Tuviéramos simplemente nosotros. le agarraban, le azotaban y le reclamaban, pero de otra manera, ¿no? Pero a Abraham no le podían ni tocar ni un cabello, pero también necesitaban reclamarle porque les había puesto en una situación, pero El castigo de Dios. difícil. Estaban a punto, por decirlo así, de recibir castigo. Ajá. Y dice más abajo, si vemos el último versículo, ya, bueno, los voy a adelantar ahí, les dice, incluso había cerrado toda matriz de las mujeres De la casa de de Abimelech. la casa de Abimelech, que no podían tener hijos, no podían embarazarse. Ah, a causa de Sara, mujer de A Abraham. causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, si nosotros vemos eso, que ya el mal ya estaba corriendo. Claro, y para Era, ellos eso era como una maldición, pues no tener generaciones, claro, ¿verdad? claro, pero que de repente se cierran las matrices y no se embarazan, ¿no? Entonces había algo que no estaba bien, ¿no? Ajá. Entonces, y entonces cuando dice, Abraham responde, le dice, ciertamente, dice, yo dije esto para mí, que no hay temor de Dios en este lugar y me van a matar por causa de mi mujer. Él saca la misma historia que le dijo a Faraón, ¿no? Y a la verdad también es cierto, dice que es mi hermana. O sea, dijo una verdad, pero la otra no la dijo. La otra era mentira, ¿no? O Claro, sea, claro, claro. dijo La un, ocultó, ajá, ¿no? la La ocultó. ocultó, claro. Hija de mi padre, mas no hija de mi madre, ¿ve? Entonces, era su media hermana, era hermana por parte de su papá. ¿Ya? Y la tomé por mujer.
bueno, vamos a notar que aquí, ¿quién era el papá de Abraham? ¿Se recuerdan? ¿Ya? ¿Quién era el papá de Abraham? Mira, Smelly nos dice, y Sara también dijo que eran hermanos. Claro que sí. Ya le O dije que sea, eran. ambos cómplices como la primera vez y ambos mintieron. Ya. Pero acá la pregunta era, bueno, ya sabemos que mintieron Sara y Abraham. Bueno, había una mentira de parte de ellos. Pero, ¿cuál fue el pecado que iba a cometer Abimelech? Eso ha sido nuestra pregunta. A ver si me logran responder. ¿Cuál fue el pecado grande que iba a cometer Abimelech? Porque eso está en el versículo, ¿ya? 9, donde Abimelech al reclamarle a Abraham le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué yo pequé contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Ujú. Lo que no Y- debiste hacer, has hecho conmigo, le dice. Ajá, Claro, entonces eso era que se llama adulterio. ajá. Claro, Adulterio, claro, pues. claro. Ajá. Él iba a cometer adulterio, pero no era un adulterio todavía quizás común no. Era un adulterio con la mujer o la esposa de un profeta, que era el problema se duplicaba o se multiplicaba. Porque nadie se mete con los hijos de Dios. A eso vamos, ¿no? A eso vamos. O sea, Ajá. que no era tan sencillo, ¿no? Entonces, aquí el problema era más complejo. Entonces, claro, ahí está la respuesta. El pecado de Abimelech iba a ser un pecado de adulterio. Ahora, eso les voy a explicar desde el contexto de esos tiempos. Vamos a explicarlo porque es necesario explicar las cosas, ¿ya? Desde su contexto real. O sea, ¿a qué me refiero con el contexto? ¿Ya? Me refiero a qué es lo que pensaban ellos. ¿Cómo era la forma como ellos abordaban estos problemas de los adulterios comparando con el de ahora? Claro, porque todavía no estaban los 10 mandamientos, todavía no había llegado Jesús y recién se estaba escribiendo la Biblia. Exactamente. Entonces, mira, en esa época, ¿ya? En esa época y desde Adán, ¿ya? Se sabía, ¿ya? Todos sabían, ¿ya? De que en realidad la mujer de alguien no se debía tocar. Eso era sabido, eso estaba inscrito y grabado, como se dice, en la conciencia de cada uno, ¿ya? Que la esposa de otra persona ya no se debería tocar, ¿ya? Y era considerado una maldad, ¿no? Que poco a poco fue tomando un nombre y eso se llamó adulterio, ¿no? A ver. Bien, hemos tenido otra vez problemas con nuestra señal, no sé qué hacer, pero ya bueno, Pero a ya nos hemos continuar. vuelto a conectar, estábamos hablando de Abimelech, ¿ya? Y bueno, sí, conéctense por favor, Esperamos con una cancioncita. claro, y a ver si me tienen la respuesta de la pregunta que les he hecho, ¿no? ¿Cuál fue el pecado grande que iba a cometer Abimelech? Estábamos respondiendo cuál fue el pecado grande que iba a cometer Ajá. Abimelech. Ya, ajá, volvimos, nos dice Teto. Claro, gracias, gracias. Volvimos, gracias. Ya, gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Smelly. Sí, nuevamente conectados. Gracias, Teto. Ya, gracias. Bueno, estábamos en la pregunta. ¿Cuál fue el pecado que grande que iba a cometer Abimelech? ¿Cuál fue la respuesta? El adulterio, ¿no? El adulterio. Ya, pero el adulterio, en este caso, este pecado era más fuerte todavía porque Sara era esposa de un Un profeta. profeta. Eso nos dice la palabra. Ujú. ¿Ya? Eso nos dice la palabra. Y todo esto generaba, ¿qué cosa? Gran temor en los hombres que estaban con Abimelech, ¿no? Sus siervos, eh, no solo siervos, él tenía ¿cómo se llama? También parte de la familia, ¿no? De Abimelech, porque dice, había cerrado
la casa, había La cerrado la matriz. matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Quizá también, ¿no? De todas sus concubinas. Claro, en general, las Ujú. concubinas, Todo lo que había la, ahí. la sobrina, la hermana, ¿no? Toda la familia real de Abimelech que pertenecían, todo eso, ¿no? Ya. Entonces, y Teto nos dice acostarse con Sara, la esposa de Abraham, que por supuesto era adulterio, ¿no? Entonces, los pecados, vamos, les aclaro un poquito de jurisprudencia, ya vamos a aclarar eso. Entonces, en términos jurídicos, porque también la Biblia, si bien es cierto, es un escrito de parte de Dios, pero Dios, al establecer leyes, establece su parte jurídica. Es decir, y en jurisprudencia nosotros tenemos que determinar la tipificación o la calificación de un delito o pecado. Entonces, ¿qué pecado cometió Caín? Asesinato. Homicidio o asesinato. Asesinato. Claro, entonces el homicidio ese es el tipo de pecado que estaba cometiendo, en este caso, Caín. Adán, ¿qué pecado cometió? Desobediencia. Desobediencia y rebeldía. Las dos estaban tipificadas como en el caso de Saúl, ¿no? Por eso que a Saúl Dios le dice que acaso no es mejor la obediencia que los sacrificios. Ujú. Porque Saúl dijo, no, es que yo te iba a sacrificar, Señor, por eso que yo hice eso. Pero, entonces el pecado de Adán fue la desobediencia, el pecado de Caín fue el homicidio, ¿no? Ahora, el pecado de, de los hombres que fueron juzgados, de la humanidad que fue juzgada en tiempos de Noé, ¿cuál fue el pecado? En los tiempos de Noé, yo creo que decía la fornicación, no, A ver. o que decía, ¿en qué capítulo estaba? Sodoma y Gomorra. No, el No, no, diluvio, el el diluvio, diluvio, en el el diluvio. diluvio. Ajá, en el diluvio. A ver. Dice, han pasado así de llover. No, 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 no. ¿Dónde está? Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ahí En está. Génesis Ahí 6:11. está. ¿Eh? La violencia, El delito de ellos, ¿cuál fue? La la violencia. violencia. Pero si nosotros leemos desde el inicio, desde el capítulo 6 vemos que los hijos de los hombres escogían mujercitas hermosas, dejaban a la mujercita, a la primera mujer que habían conocido, para irse con la más bonita, y se quitaban las mujeres, le golpeaba al otro, el más fuerte se lo llevaba. Entonces, ¿qué había pasado? Aún los hijos de Dios habían perdido la cabeza. Entonces dice que todo designio del pensamiento del hombre era de constante el mal. Es lo que nos dice acá la Biblia, ¿no? Entonces, Sí, en el 6. claro, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, solo en su cabeza y en su corazón había maldad. entonces el delito de ellos ya era múltiple, pero una de las principales que encaminaba para todo eso era ¿qué cosa? La violencia. Todo era ganar por la fuerza, el más fuerte ganaba, el menos fuerte sufría, pero el menos fuerte se agrupaba con los otros y se le iban contra el más fuerte y era todo un escenario, un caos, de todo un enredo, unas batallas y todo. Cuando vemos en lo que hemos visto ayer en Sodoma y en el caso de Lot, estos hombres del noche vinieron y se hacían violencia, Lot, hacían violencia, trataban es decir, además le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Te quieres dirigir de juez acá? Y tantas cosas. No, así que ahorita te vamos a hacer maldad a todo y tu casa. Es lo que dijo. Entonces, ahí es cuando los ángeles ya, ponen ceguera, se le jalan a Lot, cierran la puerta, y luego al otro le dicen, traiga tus siervos, traiga todo lo que tengas, y luego se los llevaron. Al amanecer huyeron, ¿no? Y ahí que es cuando cayó fuego. Entonces, pero el pecado, ¿ya? El pecado de Sodoma y Gomorra también fue
violencia y también fue corrupción, como en el caso de la maldad de los hombres en tiempos de Noé. Entonces, en general, el pecado fue violencia. De Sodoma se sabe que también además sus pecados de tipo, digamos, sexual era terrible, entonces también había pecados, pero básicamente también estaban corrompidos con tanta maldad y violencia. Claro, como dice en Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, era tremendo el pecado. Claro, y eso pues y había llegado a los oídos de Dios de tanta queja de la gente que sufría cuando eran agredidos, cuando eran dañados, cuando eran violentados. Había mujeres violadas, habían hombres a quienes le habían quitado la esposa, se le habían llevado a sus hijas a la fuerza, le habían robado sus cosas, entonces había un montón de cosas que iban pasando en medio de todo eso, ¿no? Bueno, y eso que no había las drogas, porque si había las drogas, ¿cómo hubiera sido? Porque hoy en día, Dios, con las drogas, ¿eh? Ay, no, qué horrible. Ya, y había un montón de cosas que pues, quizás citarlos y narrarlos va a ser... Pero había el vino. Entonces ahí El sí vino, había claro, un había relajo. bastante disolución en cuanto al vino, ¿no? Borracheras y tantas cosas, ¿no? Ya. Pero acá vemos, ahora, volviendo a la tipificación, como decía, en jurisprudencia hay que tipificar. Entonces, ¿cuál fue el delito que estaba cometiendo? Teto nos dice, ajá, adulterio, ¿no? Adulterio fue el pecado, ¿no? Que estaba cometiendo. Nos saluda la tía Marcelina. Nos dice buenas noches, Paco y Miriam, muchas bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, tía. Bienvenida. Saludos para todos en casa. Ya, entonces, ¿en qué consistía el adulterio? En que cuando un hombre tomaba una mujer que ya tenía marido, eso era el adulterio, que estaba tipificado acá. Entonces, eh, y eso es lo que Abimelech iba a cometer. Por eso le dice que nos has traído un pecado grande, dice, ¿no? Claro, y en los 10 mandamientos también eso está escrito. Claro, Como no pecado, cometerás no adulterio, cometerás no cometerás adulterio. adulterio, claro, no está en los 10 mandamientos, posteriormente con Moisés, ¿no? Ajá. Claro, ya. Ahora, Susana Alba nos saluda, nos dice bendiciones, Susana, bienvenida, bendiciones, y qué bueno que te conectas. Estamos en la segunda parte de la transmisión, se nos ha cortado, estamos con una nueva transmisión, así En que Génesis 20. para quienes están conectando, estamos en Génesis 20, viendo Génesis capítulo 20, viendo la historia de Abraham En el y versículo Abimelech. Estamos ahorita en el versículo 9 para adelante, ¿ya? Donde Abimelech le está reclamando a Abraham y le dice, ¿por qué me has hecho esto? Me has mentido, que Sara era tu hermana y ahora me has traído este pecado grande y entonces, y no debiste haber hecho esto conmigo. Y Abraham ahora empieza a explicar. Cuando le dicen, ¿qué pensabas? Y él le dice, es que ciertamente yo he visto que no hay temor acá en este lugar y dije, me matarán por causa de mi mujer, ¿ya? Y a la verdad también, lo que pasa es que mi mujer es mi hermana, hija de mi padre, pero no es hija de mi madre y lo tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, este es el favor que tú me harás, le dijo a su esposa, ¿ya? Que en todos los lugares donde lleguemos vas a decir que yo soy tu hermano. Y verdad, Sara había dicho que era su hermano, ¿no? Entonces Abimelech, ¿ya? Este rey, ¿ya? Tomó ovejas, vacas, siervos y siervas. ¿Ves que volvemos a un detalle ahí? Las vacas y los siervos que se regalaban nunca se iban solos. Nunca se regalaban solos. Alguien cuando tenía que regalar una manada de ovejas, ya, un hato de cerdos, si es que eran cerdos, o si tenía que regalar una cantidad de vacas, salía con sus siervos, porque tenía que ver quién los paste. regalo completo. Regalo completo. Con todo y pila. Con todo, claro. Entonces,
acá con todo, regalo completo, con sus siervos y siervas, y se los dio ¿a quién? A Abraham. Y le devolvió su Sara a Abraham, le devolvió su mujer. Y le dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, vive donde te parezca. ¿Dónde te parezca? ¿En dónde? En Gerar. Entonces, Abimelech era el rey de Gerar. Y a Sara también le dice Abimelech, le he dado a tu marido, a tu hermano, le dice para Abraham, ¿no? Le he dado 1000 monedas de plata. ¿Ya? Y él les dice como un velo para tus ojos, ¿no? Y también de todos los que están contigo. ¿Ya? Así fue vindicada. De esa manera le pagó, como se dice en otras palabras, le pagó lo que nosotros llamamos la reparación civil, vamos a Por decirlo los así. daños Daños y y perjuicios, decimos, ¿no? prejuicios. Claro. Entonces, los daños y perjuicios, o sea, pero ¿qué daños? Si no le he hecho nada. No, sí, daños porque ya se lo había llevado a su casa, ya había la intencionalidad. Y en esos tiempos, esta gente, a pesar que decimos que antes había ignorancia, ¿no? Había bastante moral. Y sabían diferenciar que una mujer en esa condición había sido, aunque no ha sido deshonrada en la práctica, pero ya había sido deshonrada desde el intento. Entonces, de ahí estaba pagando ¿qué cosa? Los daños y perjuicios con todo ese dinero que está diciendo, ¿cuánto? 1000 monedas de de plata. plata. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere cuando dice, mira que él, o sea, Abraham, ¿no? Ujú. Te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Claro, mira, lo que está diciendo ahí, cuando dice él es como un velo, ¿qué quiere decir? El hecho mismo de que es como un profeta, nosotros no podemos mirarte a ti como mujer, ¿no? Ni nadie que está rodeándote. ¿Por qué? Porque, porque tú, como mujer, ya, que no sé por qué motivos has llegado a estar con este hombre, ya, eres algo como se dice, más consagrado que lo que podría pasar con cualquier otra mujer, ¿no? Porque este hombre es un gran hombre, como quien dice, no es cualquier hombre, tú no estás con cualquier hombre. Entonces, nosotros no podemos atrevernos como nos atreveríamos, digamos, como quien dice, con otras mujeres, ¿no? Es lo que está diciendo. Claro, porque con otras mujeres quizá mandaban a matar al esposo y se quedaban con ellas. Pasaba. Pero con Abraham, porque No, Dios estaba con Abraham y no podía. y no lo podían tocar a Abraham, Ajá. sino que Abraham a veces se le iba la fe, él quizás perdía la fe en esa parte, aunque él tenía gran fe, pero de todas maneras, había partes donde confiar, y entonces dejaba de confiar en Dios y entonces empezaba a confiar en su propia prudencia, en Ajá, sus propias fuerzas, en sus propias astucias, por decirlo así, ajá. y bueno, pues terminaba enredándose, aunque al final terminaba ganando porque Dios estaba con él. Sí, y esto a mí personalmente me anima porque yo veía, yo decía, wow, Abraham, padre de la fe, ¿cuánta fe habrá tenido? Ni me imaginaba que habría fallado su fe o sea, en circunstancias, porque ha mentido, ha recurrido a sus propias fuerzas. Entonces, eso me anima y me dice como que si tú fallas, no te quedes ahí, puedes llegar a tener la fe de Abraham. Si yo he fallado, entonces, o quizá he pensado, no, en mis propias fuerzas hacer algo y digo, no, si Abraham ha tenido esas situaciones de debilidad, pero después ha llegado a tener fe, como hasta entregar a su hijo a Dios en el sacrificio, pero ahí Dios fue quien le proveyó le dijo, no, que no lo haga, ya, pero ya vamos a llegar a ese tema. No, o Claro, sea que claro. sí, es un hombre de fe, pero nosotros también podemos llegar a ser así, no hay que dejarnos caer por nuestra debilidad en esos momentos, quizá, ¿no? Claro, claro, o sea, vemos a un Abraham bien humano, ¿no? O sea, Con fe tenía, fallas y claro, fe, todo, claro, pero pero también tenía sus flaquezas, ¿no? Que en ajá, este caso se nos nota, ¿no? claro, Pero con todo eso, Dios estaba con él. claro. Ajá, Dios estaba con él, ¿no? Y eso es la parte importante. Entonces, culmina este capítulo en donde dice, Abraham oró.
a Dios. Y Dios sanó, dice, a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, está hablando de mujeres, y tuvieron hijos. ¿Por qué tuvieron? Dice, porque no tenían hijos, porque dice, había cerrado completamente Jehová toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Abimelech tuvo que pagar ya, la reparación civil, tuvo que pagar con muchos bienes. ¿Para qué? Para, para, para pagar la honra, como dice, ¿no? Para pagar Claro. o sea, la deshonra de Sara, aunque no había físicamente deshonrado, pero ya desde sí mismo, ¿no? Desde que Todo lo eso, llevó a su casa, desde quizá. que le llevó a su casa, ¿no? Entonces, de haberla tomado y mirado de esa manera, entonces, Sí. todo eso tuvo que pagar, y entonces Abraham también vio que bueno, pues Abimelech se ha portado como todo un caballero, ¿no? Y al final dijo, pues, bueno, Abimelech, discúlpame, perdóname, pero bueno, ya, también yo te he hecho mal y ¿sabes qué? Más bien, voy a orar a Dios y yo sé que Dios te va a bendecir. Y Dios le bendijo y abrió las matrices y le trajo bendición a Abimelech y Abimelech le dijo, puedes vivir donde tú quieras. Escoge, Coge, ¿no? elige. Ajá. Más adelante vamos a ver que hacen un pacto. Y eso también, ya vamos a ver de acá a 2 capítulos, vamos a ver que Abraham y Abimelech hacen un pacto. Pero volvemos a hablar, a tocar el tema pacto, es importantísimo, que para hoy en día hemos devaluado tanto el pacto, que para nosotros, es más, se ha convertido en un negocio. Por ahí en unas iglesias dicen, haga pacto con Dios, $1,000, $1,000, le hemos convertido en negocio. Y la verdad, tampoco no es eso el pacto. Entonces, ya vamos a ir aclarando estos temas, ¿no? Ya. Y vengan ahora sí las preguntas sobre este tema antes que podamos pasar al nacimiento de Isaac, ¿no? Claro. Que, Isaías. No, Isaías nos comenta. claro, Isaías nos estaba preguntando acá algo, Nos- ¿no? Dice, Ab- Abraham tuvo temor de que le podrían matar porque su esposa era hermosa en la manera. Claro, Isaías, eso decíamos, ¿no? De que Abraham, de Sara, a pesar de sus 90 años, porque ahí tenemos ya a Sara con 90 años, supongo que estaría como de 60 Jovencito. o de 50, porque todavía Abimelech le estaba codiciando para su esposa. No perdía su resplandor. No perdía su belleza, su resplandor, como dice María. Entonces, entonces eso fue el motivante, el Claro. causante de que Abraham seguía pidiendo todavía que Sara diga la mentirita, eso de que era el hermano, ¿no? Entonces, Claro, como dice, ¿no? En el texto, en Génesis 20:11, y Abraham respondió a lo que le estaba cuestionando Abimelech, ¿no? ujú. Porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer, ¿no? Y ahí dice, o sea, se refiere a la belleza de su esposa, Exactamente. como en el antes de esto, ¿no? Ajá. Dice, Tenemos el saludo de Soledad Zúñiga Carguas. Soledad, bendiciones, gracias por unirte al saludarnos, estudio. unirte al estudio de la palabra de Dios, que para mí está interesante esos detalles de cómo Dios detrás de todos nuestros errores y nuestras torpezas, ahí está para ayudarnos, Así es. está para ayudarnos, ¿no? Ajá. Ujú. Como Abimelech también evita que peque. A Abimelech también, ¿no? Ajá. Ni a pesar que él no Le era- detuvo, dice, yo te detuve, le dice, ¿no? claro, Para que no peques. ajá. Wow. Una vez más. No es más, ya, preguntas, no se queden con sus preguntas. Bien. Ahora vamos a ver, ahora sí, el cumplimiento de toda la promesa de Dios repetidas veces a Abraham sobre una generación y que luego también le dijo que iba a tener un hijo y que Abraham se rió y Sara también se rió. Los dos se han reído y ahora van a tener un hijo. Vamos a leer en el capítulo 21. Preguntas, por favor, sigan preguntando y voy a pedir a Merian que nos lee, ¿no? Que nos lee del 1 al 7 nada más para poder entrar a este tema de... Ya, entonces, ya, solo hasta el 7. Sí, solo hasta el Ya. 7 porque no vamos a poder avanzar más. Génesis 21:1. Dice, nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién, quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ajá. Ahí está. ¿No? ¿Y qué Entonces, significaba Isaac? risa. Risa. Risa, Isaac, sí, claro, risa, ¿no? Tenemos un saludo. Saludos. Saludos. De mi tía Yasmín. Saludos, tía. Ajá. Muchas bendiciones. Saludos para Ay, la Yasmín, familia también. saludos, saludos. Desde Huancayo, ¿no? Y también nos saluda Roberto. Roberto, Bien buenas que te noches. conectas, Roberto, Sí. creo que estabas llegando quizás recién del trabajo, no sé, pero ya, qué Ajá. bueno que te conectas. Sí, ¿no? Estamos, Y a los que se conectan recién, ¿no? A avisarles que es nuevo horario, estamos nuevo horario a las 8 de la noche. Ya no son las 10, sino de lunes a sábado a las 8 de la noche. sí, para los que recién se conectan y hemos cambiado de horario. Cambio de horario, 8 de la noche. Así. Ahora sí, de acá para adelante, 8 de la noche, a pedido de la mayoría que nos han solicitado por Sí, porque si muchas no razones. está... Muchas razones que no nosotros ya Ajá. no vamos a entrar a tocar Así es. cosas. Ya. Ahora sí. Tenemos a Isaac, ¿no? Ya. Ujú. Llegando como bebé al hogar de Abraham a sus 100 años. Cosas sorprendentes, Sara más de 90 años, ¿ya? Más de 90 años, más o menos 91 años. Abraham de 100 años, ¿no? Se habían reído con la promesa de Dios, tanto Abraham como Sara. Al final Dios le dijo, van a poner su nombre Isaac. Porque Significa risa. risa, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso, ¿ya? Concibió, dice Sara, supongo que apareció embarazada, y bueno, pues se le fue la risa, o quizás se rió más, no lo sé. Pienso que se rió más porque se alegró en gran manera, ¿no? Entonces contenta ya con la barriguita, pues y tuvo que reírse más todavía, pero en esta vez de alegría de saber que va a ser mamá, porque nunca había llegado a ser mamá. Esta Y vez siempre lo anheló. siempre habían helado. Y Dios al final termina escuchando su súplica y le concede, ¿ya? El tener hijo, ¿no? En este caso, dio a luz, Sara dice, a Isaac, ¿no? Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. En el pacto de la circuncisión, pues, ¿no? Claro. El pacto que hizo Es la Dios señal, es la señal de pacto Ajá. que hizo Dios con Abraham. Claro. Les habíamos explicado, ¿no? Con sus Que el pacto generaciones. tenía dos partes. El pacto en sí mismo, que es la promesa, y la señal del pacto. Claro. ¿La promesa cuál era? La promesa era que él iba a tener Las generaciones. Ajá. Generaciones, ¿no? O sus tierras. Para las tierras Era el otro era pacto. aparte, el otro pacto, Ya, claro. del holocausto. Del holocausto, ya. Y, y en este caso de la circuncisión fue a causa de que le iba a dar toda su generación y no lo iban a poder contar nadie. Ajá, con la arena del mar, las estrellas del cielo. Ajá. Entonces, esa era la promesa. Eso fue la promesa y esa fue la promesa y pacto, ¿ya? Y la señal del pacto, la circuncisión que Abraham tenía que guardar por todas sus generaciones, circuncidar a sus hijos varones a los 8 días de nacido. Más adelante en Éxodo vamos a ver de qué manera deben circuncidar, el pedernal y otros detalles que ya son parte del ritual. Pero aquí todavía no había ese tipo de rituales. Sí, pero ya lo había hecho. Ah, ya. Claro, Abraham, no, pero así como con su, como mencionas, con su pedestal y todo eso. Sí, ya había usado el pedernal. Ah, pedernal. Ahí, Claro, claro, o sea, una piedra filuda había usado como para usar claro, ya lo usaron, y en eso se basaron en Éxodo para poder ya quedarlo fundamentado de que tenía que ser así, la circuncisión, ¿no? Ajá.
Entonces, Capito. claro, eso es toda la parte del rito que se va conformando. Entonces, tenemos acá a un Dios cumpliendo sus promesas. Les aclaro. Y Abraham, ¿no? Guardando o continuando con la señal del pacto que tenían. Y él cumpliendo la Cumpliendo la señal. señal. Dios cumpliendo su promesa, Abraham cumpliendo la señal. Dios cumpliendo su promesa y Abraham cumpliendo la Señal. Dios Correcto. cumplía la promesa ahí con el hijo y Abraham con la señal lo circuncidaba. Claro, por eso que más antes de eso hemos visto en los capítulos anteriores en que Abraham primero se circuncidó él y luego se circuncidaron todos su casa, sus Su siervos, hijo. su hijo Ismael. Ismael. Ismael también fue circuncidado, ¿no? De 13 años creo, si no me equivoco. Sí. Ajá, 13 años, ¿no? Ajá. Y así, ahora, al llegar Isaac, también es circuncidado a los 8 días de nacido, conforme Dios le ordenó a Abraham. Así es. Entonces, acá nos dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo, entonces dijo a Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Wow. O sea, a esa edad también podía dar de mamar a su hijito. Wow. Porque cualquiera se imagina a la edad de 90, no sé. Difícil imaginarse. Claro, ya, pues es raro ver Ajá. una abuela con hijos, ¿no? Claro. De 50 años ya no se sabe, ya no se ve con hijos, ¿no? No, ya no, ya. Pero Dios cumplió su promesa. Dios cumple su promesa. Yo les pregunto, a ver, ¿ustedes creen si Dios cumple su promesa, nosotros debemos cumplir nuestras promesas? ¿Qué opinan? Obvio. ¿Qué opinan? A ver, díganme ustedes, a ver, escríbenme algo ahí. Si Dios cumplió su promesa, ¿nosotros debemos cumplir nuestras promesas? O diríamos, no, sí, lo que pasa es que, mira, yo te he prometido, pues, pero yo no te firmo ningún papel. La clásica, ¿no? Ah, sí, Claro. hay veces algunos prestan dinero, pero ¿dónde está? ¿Dónde está escrito? Dice. ¿Dónde está escrito? Ay, Ajá, qué feo. claro. ¿No? Y eso, hablando de muchas cosas, ¿no? De cualquier tipo de tratos, del matrimonio en sí mismo también, pero no nos hemos casado. No hemos firmado en el consejo. Pero ¿no? sí le ha prometido, sí le ha dicho, te voy a cuidar siempre, te voy a amar siempre, Claro, siempre voy a estar a tu lado. Claro, pero esa promesa se la olvida, ¿no? Y en cambio, pero tenemos a un Dios acá diferente, que Él dice, Él dice que Él cumple su promesa, ¿no? Y lo está demostrando. Y lo está demostrando, ¿no? Acá, ¿no? Ajá. Claro, Esmerly nos dice, sí debemos cumplir, por supuesto, ¿no? Claro. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Entonces, como tal, nosotros debemos cumplir, ¿no? Así como Dios nos da como el ejemplo, ¿no? Claro. Si hemos prometido algo, la tenemos que cumplir. Entonces, eso hace que reflejamos el carácter de Dios, la imagen de Dios en nuestras vidas, ¿no? A ver, otra respuesta no, es la única respuesta que tenemos. Claro. A ver, tenemos ya 9:35, y yo creo que vamos a terminar ahí esta explicación. Creo que ya no hay preguntas, pero sí necesitamos que nos puedan dejar su petición de oraciones, ¿ya? Petición de oraciones, y necesitamos también recordarles algo importante, ¿ya? Dos cosas. Uno, nuestros estudios, ¿ya?, de Descubriendo Juntos la Biblia es a las 8 de la noche. No se olviden, 8 de la noche es el inicio de nuestros estudios y termina más o menos un promedio de estas horas, dependiendo
de cuán fuerte está el tema, ¿no? Ajá. Y lo otro recordarles es que mañana, escúchenme, mañana sábado, ya, tenemos nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Wow, tan rápido sábado. Sí, entonces, hay preguntas que tenemos en la lista, Marian ahí tiene registrado, ya Lo que no hemos podido contestar la lo que no hemos podido semana contestar. pasada. Y si ustedes tienen otras preguntas, si tienen ustedes otras preguntas, por favor, anótense para que no se olviden y mañana los vamos agregando a las preguntas y vamos a ir respondiendo paso a paso, paso a paso. Mañana hemos prometido responder el Shabbat. La primera pregunta que vamos a responder va a ser sobre el Shabbat, el sábado. ¿Se debe guardar? ¿No se debe guardar? ¿O hay que guardar el domingo? No sé. A ver, eso vamos a descubrir en la Biblia. Así es. En la Biblia. ¿Qué nos responde la palabra de Dios? Si debemos o no debemos guardar el sábado, sí o no. Entonces, eso va a ser una de las preguntas claves del día de mañana. Ya. Entonces, que quede eso en vuestra mente y no se lo pierdan, no se lo pierdan porque necesitamos también sus intervenciones, su participación, opiniones, o quizás también he encontrado algo en la palabra de Dios que nos quieren aportar. Es Compartir. importantísimo porque la Biblia nos dice que nosotros nos edificamos como cuerpo de Cristo los unos con los otros, los unos con los otros, y así Claro. sucesivamente. Nadie es, como te puedo decir, indispensable, ¿no? Delante de Dios, porque Dios usa a todos. Dios Así usa a es. todos. Ya. Y como mira, Isaías nos dice, Isaías Zúñiga nos dice, Dios cumple su promesa, pero el ser humano cumplirá. Y aquí hay un texto en Eclesiastés 5:4, dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, sabemos también que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y está en cualquier momento que nosotros estemos, ¿no? En todos lados. Y cuando prometemos también Él está presente. Entonces, si dicen, mejor es que no prometas y no que prometas si no vas a cumplir. O sea, hay que evitar prometer si no vamos a cumplir. Ajá, claro. Mira, yo he visto que muchos de nosotros, las personas, ¿ya? Que cuando nos vemos en un aprieto que nos reclaman algo, lo que hacemos es prometer para salir de aprietos. No, no te preocupes, mira, y yo, ya, mira, mañana mismo yo te estoy trayendo, ya, y nos apresuramos en prometer. Y al día siguiente, por supuesto que como no tenemos, no nos aparecemos. Es más, apagamos el teléfono. ¿No? Entonces ¿qué estamos haciendo? Hemos usado la promesa como un recurso, pero eso es un error, ¿no? Grave, gravísimo. En realidad no es así, así no debería ser. Es mejor que nosotros le digamos, pues, ¿sabes qué? Ahorita no tengo, no estoy en condiciones de poder darte, más bien, por favor, espérame, ¿no? Entonces, él te va a decir, ¿cuándo será entonces? Bueno, pues tendrás que hacer un cálculo más largo, ¿no? Y bueno, decirle, pues bueno, ya te voy a dar para tal fecha, pero te va a cumplir. Y aparece, entonces hay que esforzarse, ¿no? Entonces, claro. Entonces, claro, no siempre la vida es fácil para poder agarrar y pagar o devolver, no sé, pues, ¿no? O cumplir una promesa, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahí hay oraciones que... Sí, hay aquí. Ya. Entonces, por eso que, sí, como dice Isaías, ¿no? Él dice, Dios cumple su promesa, pero el ser humano cumplirá. Bueno, la verdad que el ser humano, no sé, no tengo estadística, pero muchos o la mayoría creo que fallamos en esto y cumplimos las promesas, ¿no? Pero hay promesas y hay promesas. Hay promesas en donde el daño es pequeño y hay promesas donde el daño es grandísimo. Entonces, hay que procurar no dañar en lo posible al ser humano, porque las promesas incumplidas dañan la vida de las personas.
¿Por qué? Porque se confía. Ujú. Claro, y como dice Isaías, ¿no? Dice, pero la pregunta es si cumplimos. En mi opinión es que no cumplimos, dice. Ajá. Es cierto, como todo ser humano, hablamos a la ligera. Es difícil también, ¿no? A veces, ya, como dices, por cumplimiento, ya, sí, voy a hacer ya. Y al final, Sí, pues lo ajá, usamos como una herramienta nada más para esquivar del problema y ya, nada más. Pero sabemos en el fondo de que lo estamos haciendo con un grado de malicia, porque con esa manera ya saliste, ya te zafaste del reclamo, ¿no? Pero en verdad no debería ser así. No debería ser así. Entonces, en lo posible, por eso digo, esforzarnos cada uno de nosotros en cumplir y de esa manera reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Eso es el consejo de la palabra del Señor, ¿no? Que por eso Eclesiastés has leído que dice, mejor no prometas si no se si no vas a cumple, cumplir, ajá. ¿no? Si no tienes las condiciones de cumplir. Claro, y no, el 4 está más fuerte. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. También tener mucho cuidado, ¿no? Que le prometemos a Dios, que le decimos, esta vez sí voy a la iglesia. He Sí, escuchado varios y al final no ha sí, llegado ahí. a veces sí pasa, sí. O si no, ya si tú me sanas, voy a hacer esto. Y al final no lo llegan a hacer. Claro, Y ¿no? eso es Sí, hay muchas peor. promesas, ¿no? Por ejemplo, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir, por ejemplo, ¿no? Que es lo común que se promete, ¿no? O bueno, dice, Señor, yo todas las mañanas temprano voy a levantarme y voy a orar. Entonces, bueno, ya se ha hecho la promesa, ¿no? A Ya cumplirlo. levantarse. Entonces, No, bueno, bien. ya, Tenemos pedidos de oración. Tenemos pedido sí, de oración. Isaías aún nos sigue también enfocando algunas cosas. Muy, muy bueno. Dice, mira la época de Moisés, pueblo de Israel. Se prometieron cumplir con la ley, pero no cumplieron. Ajá. así es. Y vamos a seguir viendo, ¿no? Varios incumplimientos de los personajes aquí que no llegan a cumplir, pues, ¿no? No llegan a cumplir con eso. Ahí les hago una pregunta. Acaban de mencionar eso. Justo antes hablábamos justamente de tipificación de pecados y delitos. Ya. ¿Cuál es el pecado que comete una persona que no cumple su promesa? Mm, ¿Cómo se le llama ese delito o pecado de una persona que no cumple su promesa? A ver, escríbenme por ahí en el sí. comentario, por favor, déjenme en el comentario cómo se llama el pecado, ¿ya?, del que no cumple su promesa. ¿Cómo se llama el pecado Del del que que no no cumple su promesa. cumple su Ajá. A ver, promesa? eso pregunta. Mientras vamos anotando las peticiones de oración, a ver Sí. si me contestan. ¿Ya? Ajá. Dice acá, pedidos, Smelly dice, oración para Franklin Lavado. A ver, anotamos Franklin Lavado, Sí, de Gracia, que está en en UCI. UCI. Franklin Lavado dice que está en UCI, ¿no? Ya, eso es uno. También Adriana Shaolemi nos pide oración por su papá y su hermana, para que se acerquen más al Señor. Bueno, para que el Señor obre en la vida de ellos, ¿no? Así es. Ya. También dice por el negocio que están emprendiendo. Bueno, ahí hay su papá y su hermano. Ella pide por su Y papá su y su hermana, hermano, y su pero hermana. acá hay dos cosas. Uno dice, ¿ya?, que se acerquen más al Señor, y el otro es que en el negocio que están emprendiendo, Por el negocio. por el negocio que están emprendiendo, bueno, que le vaya bien. Entonces Ujú. sería, ¿no?, que le vaya bien en el negocio Que sea la y que voluntad. hagan la voluntad de Dios, ¿no? Ujú. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Muy bien, Adriana. Está siempre Ajá. pidiendo a favor de su casa, su hogar es muy bueno. Bueno, Así es. bien. Ajá, a ver. ¿Qué más tenemos? Melissa nos dice, Dios es bueno y misericordioso, nos conoce y mandó a Jesús a morir por nuestros pecados, ahora somos salvos, gloria a Dios. Así es. Amén. Sabía pues, ¿no? Y nos vio que nosotros pecamos una y otra vez, que no cumplimos
con las promesas, pero ahí está Dios para, no, Jesús, para salvarnos, para regresar una vez más. Pecamos y volvemos a Él con el corazón arrepentido. Ujú. Y aquí nos menciona Roberto, dice, para poder cumplir nuestras promesas es enfocarnos en Jesús, como dice Mateo 6:33. Vamos a leer Mateo 6:33. Ujú. Ah, nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así, amén. Para cumplir, ¿no? Para cumplir las promesas es enfocarnos en Jesús. Buscarlo primeramente a Él, a su reino, su justicia. Y ya, de verdad, no sé, es difícil mantenerse sin pecar. Una y otra cosa que viene, nos enojamos o algún otro pecado que se nos sea frecuente, pero ahí, entonces pedir a Dios, porque Él, como dice, buscar primeramente, lo buscamos y Él nos va a dar por añadidura eso, ¿no? El dominio propio, el dominio de la lengua, y nos va a ayudar también a vencer al pecado. ¿Verdad? Isaías nos dice, pero Dios en su misericordia mandó a Jesús al mundo para cumplir por nosotros. Así es el sacrificio, ¿no? Claro, Ya. claro, bueno, en eso, ya hablando de la misericordia de Dios, ¿no? Ujú. Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados hechos, Ajá. cometidos, ¿ya? Claro. Las de ahora y las de después también, ¿no? Entonces, por todos esos, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, de todos aquellos que creemos en Él y Ujú. le recibimos, Así y le es. recibimos. Entonces, Así. pero acá hay una cosa. El hecho de que nosotros ya recibimos al Señor, ya estamos sin pecados, ¿incumpliremos nuestras promesas? ¿Pecaremos por eso? Libremente, como quien dice, ah, Jesús ya me va a perdonar todos mis pecados, ¿sigo pecando? Es que ahí no hay arrepentimiento. No hay. Ajá. Y si dice, hay, como dice, el que cree, como dice, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al creerle, ya no actuamos de esa forma. Y confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si vamos con la rebeldía y la falta de arrepentimiento, entonces también no va a obrar ahí, ¿verdad? Claro, por eso que no, volviendo a lo que estamos hablando. Ya, Dios ya no, Dios nos dice que envió a Jesús para perdonar nuestros pecados, pero ahora volveremos a pecar o a incumplir nuestras promesas y por ahí como bien dice, no, bueno, mira lo que pasa, que mira, yo claro, yo sí le he prometido, pero Dios me perdonará, pero no le voy a, pero yo no puedo cumplir. No, bueno, como que ahí ven, Claro, claro, por ajá, eso hay algo extraño ahí, ¿no? Hay algo extraño. Entonces, de todas maneras, no estamos, Dios no nos pone, Dios no nos pone como si fuera una espada en el cuello, un cuchillo en el cuello para decirnos ya, cúmplelo sí o sí. Pero tenemos que ver procurar. antes de poder prometer, como se dice, ya tenemos que ver evaluado si lo vamos a cumplir, ¿no? Entonces, de manera que tenemos que esforzarnos en cumplir una vez prometido, porque hemos prometido, ¿no? Claro. Y también confiando en que Dios nos va a ayudar. Ujú. ¿Por qué es difícil? Sí, es Sí, difícil. sí, sí, pues. Pero confiando, mirando, como dice, ¿no? El texto, mirando primeramente el reino de Dios y su justicia, Ujú. y ya por fe también Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Así es. Entonces, oramos. Oramos por ellos, ¿no? Sí, así es. Ya, creo que no tengo nada pendiente. Les había hecho una pregunta, ¿no? Que no me han contestado, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo se llama el delito de la persona que incumple su promesa? ¿Cuál es la tipificación del pecado? ¿Con qué pecado se conoce? Ya, ¿cómo se llama? Se llama infiel a su promesa. Ay, Los infieles, cuando dice la Biblia, se refiere a a los que no cumplen. aquellas que habiendo prometido a Dios básicamente, o a veces
otros su matrimonio, han prometido y después se olvidan de su promesa, son infieles. Infieles. No necesariamente todavía que se pueda ir con otra persona, pero desde el momento de que deja de cumplir su promesa ya es infiel. Entonces Judas también fue infiel. Infiel, exactamente. Traidor e Infiel, infiel. exactamente. Judas está considerado entre los traidores e infieles. Ay. Ya, entonces ese es el pecado. Correcto, ya. Ujú. Ya vamos, hay que ir entendiendo y anotando, los que quieran anotar cosas que no haya, no haya que más adelante, como se debe decir, lleguemos, hemos pasado Génesis, llegamos a otro lugar, como que ya se olvidaron lo que hemos hablado en Génesis. Bueno, hay que Recordar. grabar en nuestro corazoncito, en nuestra mente, lo que estamos aprendiendo, porque esto es importante para que nadie nos engañe, ni tampoco el diablo tampoco no se aproveche de nuestra falta de conocimiento para enredarnos. Así es. Entonces, ya vamos aprendiendo ciertas cosas, pero muy importantísimas en Génesis. Hay bastante doctrina. Muchos dicen que Génesis es más historia. No, mentira. No. Génesis tiene bastante doctrina y da la base de la doctrina para luego que va a venir en Éxodo, en la ley. Y después de la ley hay más doctrina todavía, y hay más doctrina todavía. La Biblia está lleno de enseñanzas importantísimas para nuestra vida. Amén. Así es. Entonces, oramos también por Javier Sudario González, que está con neumonía avanzada, por su familia también, que están ahorita muy mal, están pasando por momentos muy difíciles. Y ya también por Franklin Lavado de Gracia, que está en UCI, el papá y la hermana de Adriana Shalomi, que conozcan, ¿no? Que se acerquen al Señor, a nuestro Padre, y que también al negocio que estén emprendiendo, que los ayude, que Dios haga su voluntad en ese negocio, en su familia. Y por cada uno de ustedes también vamos a orar. Claro. Ya. Entonces, oramos. Amén. Ya. Gracias, amado Padre, por este hermoso tiempo, por este estudio, porque tú nos has permitido conocer más de ti, más de tu amor, más de tu misericordia. Conocer también que sabemos que no cumplimos las promesas, pero tú ya has muerto ya has muerto y resucitado y nos has hecho salvos, Padre Santo. Gracias por enviar a tu Hijo, gracias porque nos amas con amor inmenso, porque una y otra vez, a pesar de que pecamos, tú estás ahí con los brazos abiertos para recibirnos y perdonarnos. Gracias, amado Padre. Ayúdanos a cumplir nuestras promesas y también a no prometer si no vamos a cumplir, Padre Santo. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, ya sea para airarnos o también como para prometer, Padre amado. Gracias por este hermoso estudio. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos has enseñado, a recordarlo, a tenerlo presente en nuestros corazones, en nuestra mente. Gracias, amado Padre. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, familia que están conectados, que tienen ese anhelo de conocerte más y más cada día. Tú sorpréndenos con cada detalle, con cada cosa que tienes para nosotros, así como para Abraham, que le has ayudado en todas las circunstancias, a pesar de que ha mentido, pero tú has estado respaldándole, Padre amado, así también a nosotros. Sabemos que tú lo vas a hacer, sabemos que eres fiel y justo. Gracias, Padre amado. Ayúdanos en cada área de nuestra vida, ya sea en la salud, en la economía, en la familia, también en nuestro lado espiritual. Gracias porque nos ayudas a crecer día a día, a animarnos entre nosotros, también a continuar estudiando de tu palabra. Gracias, Padre amado. También ayúdanos a que podamos perseverar en oración, pidiendo por nuestros hermanos. Gracias porque estamos aquí juntos, unidos e intercedemos unos por otros. Gracias, Padre amado. En esta noche también especialmente te pedimos por la vida de Javier Sudario González, Padre amado. Está con neumonía avanzada. Tú sabes su situación, tú sabes la situación de su familia, de su hija, de su esposa, de toda su familia, Padre amado.
Tú puedes sanar, tú eres un Dios sanador, pero por sobre todo te pedimos que hagas tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que tú no te equivocas, que tú todo lo haces bueno, Padre amado, y bueno en gran manera. Gracias, Padre amado. Te encomendamos la vida de Javier Sudario González en tus manos. Tú haz tu gloria, glorifícate en su vida, Padre amado, glorifícate en la vida de su familia, que te conozcan, que puedan ver que eres un Dios todopoderoso y misericordioso y justo, Padre amado. Tú date a conocer en esa familia, impresiónalos con todas tus maravillas y con tu poder, Padre Santo. También te pedimos por la vida de Franklin Lavado de Gracia, que está en UCI, Padre amado. Tú toma la vida de los médicos, toma la vida de las enfermeras también, los enfermeros que están ahí atendiéndolos. Padre amado, toma su vida, su mente, su corazón, su alma. Tú sana también su corazón, sana su mente, sana su cuerpo físico. Tú sabes por lo que está pasando, la de su familia. Toma su vida, de su familia, y que sea tu voluntad en esa vida, que tú puedas hacer grandes cosas en esa vida también, Padre amado. Te encomendamos en tus manos la vida y la salud de él y de toda su familia, Padre amado. También te pedimos por la vida de Adriana Shalomi, la de su papá, la de su hermana también, Padre amado. Te pedimos que se acerquen ante ti, que te puedan conocer, que puedan anhelar y decir quién es ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que da la paz, que da la sabiduría, que da el amor, que anhelen conocerte, Padre amado. Tú preséntate en su vida, glorifícate también en la vida de Adriana para que puedan ser reflejado tu amor y ellos puedan anhelarte más, Padre amado. Tú sabes cómo llegar a esas vidas, tú sabes cómo tocar esos corazones, puedes ablandarlos, puedes hacer que presentarte ante ellos, Padre amado. Muchas gracias por esas vidas, también por lo que van a emprender, por ese negocio, por lo que están emprendiendo. Sí, Padre amado, derrama tu bendición, tú ayúdalos, dale sabiduría, también creatividad para que puedan hacer un negocio bien hecho y que crezca, Padre amado. Tú haz tu voluntad, haz tu obra en ellos, en sus vidas, en la vida de Shalom y también, Padre amado, de Adriana. Y bendice a cada uno de mis hermanos en lo que quieren emprender, en lo que estén emprendiendo, en los estudios, en la universidad, en el trabajo, en la economía, en todo, Padre amado. Bendícelos a cada uno de los hermanos que ahorita están conectados, los que van a ver también este video, a nuestros hermanos, amigos, familiares también que están viendo en YouTube. Padre amado, tú llega a la vida de cada uno de ellos y haz tu voluntad, Padre amado, que también no nos quedemos con este conocimiento, sino que demos a conocer a los que también quieren aprender de ti, quieren anhelar más de ti, que podamos compartir lo que tú nos enseñes en tu palabra. Gracias, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, que podemos en esta noche, Señor, fortalecernos en ti, en tu amor, en tu gracia y, Señor, en el entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, siempre redarguyendo nuestros conocimientos, nuestra conciencia y, Señor, ayudarnos a escudriñar y a entender lo que tú tienes escrito, Señor, para tu pueblo y para tu iglesia. Ahora te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí conectados y también a los que van a poder ver el vídeo. Tú bendícelos en gran manera. Bendice, Señor, su vida, su salud y sus fuerzas. Y, Señor Dios eterno, de que tú los puedas traer mañana para ese nuevo encuentro con preguntas y respuestas que nos va a ayudar, Señor, a conocernos y a conocer más de ti, que va a ayudar, Señor, también a entender otras partes de tu sana doctrina. Gracias, Señor. Agradezco que tú siempre tienes hijos que te aman y estos son los que están, Señor, ahora buscando entender la palabra de Dios para sus vidas, para su familia, para su generación. Ahora, Señor, bendícelos y bendícelos por siempre. Gracias, Señor. Le dejamos, Señor Dios mío, esa bendición y que tus ángeles acampen
alrededor de ellos y los defienda, como dice tu palabra. Y quédate con nosotros también, que siempre te necesitamos, Señor. Te agradezco por todo ello y también te agradezco, Señor, por por la palabra abierta, por la palabra comprendida, por esa sabiduría que tú nos das para poder comprenderla, que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga Bueno, mucho. Dios lo bendiga, gracias y que bueno, vamos a cantar un cántico mientras Para despedirnos. despedirnos. Bueno, mañana cantamos la canción prometida de Adriana, Adriana. ya estamos ensayando. Sí, de porque Adriana, no ya, nos y sabíamos las letras las letras pues, completas. sobre todo, ¿no? Ajá. Ya, entonces no queremos equivocarnos. Pero hoy día estaba cantando el cántico. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Que abundante sea tu poder en mí. Que abundante sea tu poder en mí. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Toma mi ser, Señor, ministralo tú. Que abundante sea tu poder en mí. Que abundante sea tu poder en mí. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Tus manos sobre mí, Señor, me bastarán. Amén. El Señor les bendiga. Gracias. Esmeli nos dice amén. Dios los bendiga siempre. Obed nos dice bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Igualmente, bendiciones. Mañana no se olviden. Tenemos una cita con la palabra de Dios a las 8 de la noche. Descubriendo juntos la Biblia. Hasta entonces, muchas bendiciones. Bendiciones, Adriana. Hasta luego. Nos dice bendiciones. Gracias por la prédica de hoy y mañana los esperamos con ganas. Amén. Igualmente Sí. nosotros también. Un abrazo grande y bendiciones, bendiciones, bendiciones y que Dios los guarde siempre. Amén. Dulces Amén. sueños. Mañana a las Bendiciones. 8. Melissa igualmente nos dice muchísimas gracias, hermano Paco y hermana Marián. Dios les bendiga sus vidas, que son un ejemplo, y a su familia también. Oh, muchas gracias por sus palabras. Igualmente también bendiciones a su familia. Fernando también, Peñalosa, gracias, nos dice por el estudio bíblico. Igualmente Dios te bendiga, Fernando. Un abrazo grande desde acá. Yo sé que estás también cerca, para acá por Lima. Igual Dios te bendiga. Amén, Grandemente. así es. Y no se olviden, nuevo horario a las 8 de la noche, de lunes a sábado. Mañana, sábado de preguntas y respuestas, también a las 8 de la noche. Y no se olviden que el domingo conéctense con sus iglesias. O ustedes mismos oren, busquen prédicas, canciones y también estemos conectados con Dios. Nunca nos desconectemos de Él. Amén. Así que Dios les bendiga, dulces sueños y hasta mañana. Hasta mañana. A las 8.